Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a nuestro webinar. Hoy lunes 19 horas tenemos un nuevo capítulo con un tema muy lindo de todos los que tienen que ver con la actividad física, con los ejercicios que podemos hacer en el domicilio y para eso, bueno, llamamos a nuestra kinesióloga de cabecera que participa con nosotros hace muchos años, que nos enseña un montón a nosotros, a nuestros pacientes que están encantados, hay que decirlo, siempre que vienen después de verte les encanta y encima los entusiasma en hacer actividades en casa, cosa que es una actividad para nada sencilla. Bueno, por favor hagan las preguntas aquí en el Zócalo, van a aparecer nuestro mail, los comentarios que quieran y también así poder recibir luego las preguntas Choice y tener el certificado de asistencia. Así que sin más, le damos la bienvenida a nuestra licenciada kinesióloga María Elena Moresco. Marilén, gracias por estar con nosotros y es un placer. Gracias Marce por la invitación. Hola a todos. Vamos a hablar sobre actividad física en adultos mayores en el domicilio. Voy a comenzar hablando sobre la importancia de que esta actividad física sea multicomponente. Les voy a presentar el programa Otago, el programa Life, el programa Vivifrail y después lo que hacemos acá en el Hospital Italiano, que llamamos el programa Siempre Activos. Y por último, terminar con unas recomendaciones. Todos conocemos los beneficios súper amplios de la actividad física, sobre todo en adultos mayores. Entonces vamos a tomar el ejercicio como promotor del envejecimiento activo y por el contrario al inmovilismo como el comienzo del deterioro en cascada. Es muy importante que comprendamos al ejercicio en su totalidad como una actividad, un entrenamiento multicomponente en donde la fuerza no es el único objetivo, sino también entrenar equilibrio, entrenar coordinación, destreza, resistencia y también entrenar cognición. El objetivo en el corto plazo es prevenir la fragilidad. Este es un trabajo que presentó el colega Miquel Izquierdo en el año 2020. Habla sobre la efectividad del ejercicio en el largo plazo en pacientes mayores de 65 años. Este trabajo demuestra que cuando una persona se pone en ejercicio durante un año, mejora no solamente la función motriz, sino también la función cognitiva y la calidad de vida, disminuye el riesgo de caer y por lo tanto de fracturas, de hospitalización y riesgo de mortalidad. Qué interesante esto, Marilén, cómo esta visión dual que la actividad física mejora lo cognitivo, no solamente lo físico, y viceversa también, la actividad cognitiva mejora lo físico, o sea, cómo esta visión que nosotros tenemos, los que vemos adultos mayores, nosotros me refiero como grupo, como equipo de salud, esa visión conjunta que tenemos, y que lo lindo es que los trabajos de investigación van en ese sentido. Totalmente, todo lo que es motricidad y cognición van de la mano y cuando en un paciente se deteriora una de esas dos áreas, se deteriora indefectiblemente la otra. Y por el contrario, cuando repunta una de las dos, también repunta la otra. Entonces es muy importante que podamos complementar y estimular ambas en simultáneo.
Bien, en el año 2010, en la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, el doctor Campbell y la kinesióloga Robertson crearon el programa Otago para prevención de caídas. Este programa fue difundido en muchos países del mundo con muy buena aceptación y adherencia. Se han escrito libros, folletería, y videos, todo lo que sea de fácil acceso al paciente. El plan es un programa a un año de trabajo, guiado por un terapista físico, que busca mejorar la fuerza y el equilibrio y de esta manera disminuir el riesgo de caídas, que lo han logrado en un 35%. Una clase, una sesión de programa Otago dura 30 minutos y consta de 5 fases. Una primera etapa de flexibilización de columna, fortalecimiento de miembros inferiores, equilibrio tanto estático como dinámico, elongación y una parte última de educación al paciente. ¿Cuáles son los pacientes que entran en el programa? Aquellos pacientes mayores de 80 años o menores de 80, pero que hayan tenido al menos 2 caídas en el último año, que sean independientes en actividades de la vida diaria, que tengan un medio social continente y que la debilidad y la falta de equilibrio se deban a sedentarismo, no, por ejemplo, a trastornos neurológicos, o también quedan excluidos pacientes con trastornos visuales severos o con trastornos cognitivos o que no tengan un medio social continente, y pacientes que sean dependientes en la marcha también quedan excluidos. Y esto se puede hacer también en casa. Totalmente, sí, sí, es un programa para realizar en casa. De hecho la supervisación es a distancia. Ahora les voy a seguir contando. Sí, todo esto es para hacer en casa. El programa es a 12 meses de trabajo. El paciente primero recibe una educación respecto a qué es lo que tiene que hacer y qué medios tiene que poner para adherirse. El kinesiólogo visita al paciente en el domicilio en la semana número 1, en la semana número 2, después en la semana 4, en la 6, en la 8. Pausa 3 meses, el paciente sigue solo, pero recibe llamadas una vez al mes por parte del kinesiólogo. Siguen las visitas en el mes 6, en el mes 9, en el mes 12, y los meses que no es visitado, el kinesiólogo hace un llamadito para ver cómo sigue. Entonces, este es un tratamiento individual que se hace en domicilio, que dura un año. El entrenamiento debe ser diario, 30 minutos de ejercicio, con un libro. El paciente tiene un libro, ¿sí? Y el profesional hace el seguimiento a distancia. ¿Y esto lo puede hacer solo o requiere estar supervisado por un cuidador, por un familiar, por alguien? Depende del paciente, puede trabajar solo, no corren riesgos, en el sentido que si bien trabaja en equilibrio, siempre les damos la pauta que tienen que tener algún elemento de sostén cerca, sea una pared, un mueble, o en caso de que el trastorno de equilibrio sea moderado, entonces un familiar o un cuidador debe estar cerca. Bien, en el año 2012, en la Universidad de Sydney, en Australia, crearon el programa LIFE, también siguiendo los lineamientos de Otago. Buscan prevenir las caídas a través del fortalecimiento muscular y el entrenamiento del equilibrio. Este programa incluye pacientes mayores de 70, o sea, 10 años más jóvenes que el Otago. El abordaje también es multicomponente y también es para trabajar en el domicilio. Este programa es 3 veces por semana, pero empieza con incluir cargas en forma progresiva. Esto es súper interesante porque va haciendo que el programa sea un poquito más personalizado. Cada paciente, de acuerdo a la fuerza que tenga, va recibiendo más carga. ¿Cuáles son las pautas que debemos tener en cuenta para frenar con el ejercicio? Pautas de alarma, cualquier dolor que aparezca,
disnea, mareos o ANGOR. Y este programa ha disminuido las caídas en un 30%. En el año 2017, en la Universidad de Navarra, en España, el doctor Álvaro Casas y el kinesiólogo Miquel Izquierdo diseñan el programa Vivifray junto con profesionales de otros países europeos, como son en Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Este es un programa también multicomponente, también para hacer en el domicilio, y categoriza a los pacientes en 4 grupos, A, B, C y D, donde el grupo A es discapacitado, el B es el paciente frágil, el C prefrágil y el D es el autoválido. Esta categorización se hace en base a la evaluación SPPB. Los pacientes en el programa Vivifray reciben un librito y una fiche. Cada grupo tiene su propia rueda de ejercicios preestablecidas de acuerdo a la categoría en la que esté. Pero todos trabajan en sentado, en posición de pie y caminando. Trabajan fuerza de piernas, fuerza de brazos, equilibrio, coordinación, destreza. Utilizan como elementos bandas elásticas, bastones, tobilleras, mancuernas. Y el Vivifray lo que tiene de interesante es que dura 3 meses, pero el estímulo es 2 veces al día. Es decir, que esto involucra o compromete al paciente a un trabajo más intenso y que en el corto plazo los resultados son mucho más evidentes que tener trabajando un paciente un año menos cantidad. Es más importante que lo hagan más intensamente y que los resultados estén más a la vista. También la intolerancia al ejercicio que debemos tener en cuenta son el dolor y la disnea, los mareos y las palpitaciones. Bueno, es necesario que estén en un ambiente apropiado, cómodo, con buena iluminación, que no haga frío, que no haga calor, que tengan ropa adecuada y calzado adecuado. Ok, ok. Interesante en el sentido que requiere toda una logística y adherencia, o sea, tenés que, a ver, yo siempre me imagino a alguien que hizo poca actividad física en su vida, entonces vos tenés que, a ver, cómo a través del estímulo nuestro, tratar de empoderarlo por un lado y por el otro lado incentivarlos, ¿viste? Para que lo hagan y que no pierda bueno, es todo un tema, ¿no? Es todo un tema que tenemos que estar convencidos nosotros como profesionales ya, para poder transmitir ese convencimiento y que lo puedan hacer, porque si no, claudican. Totalmente, yo creo que tiene que ver con una forma de ser de la población. Nosotros, los latinos, por ahí necesitamos un poco más de rigor y un poco más de estimulación. Eh, Todos los tres programas de trabajo son individuales y la supervisación es a distancia. Por eso en el Hospital Italiano creamos, previo a la pandemia, inspirados en el OTAGO, un programa también multicomponente, porque la verdad es que incentivamos a que los pacientes se mantengan siempre activos, no solamente desde lo motor, sino también desde lo cognitivo, y adherirlo a actividades sociales, involucrarlos en cuestiones eh, laborales, rentados, no rentados, no importa, pero que se mantengan activos desde todo punto de vista, no solo ejercicio. Considero súper importante que el paciente pueda formar parte de un grupo, en donde el grupo también hace de un estímulo que genera adherencia y donde cuando un paciente no concurre, los demás le preguntan por qué no viniste, por qué, qué te pasó, ¿no? Se excusa de por qué no va a venir, por qué va a faltar, y eso hace que el paciente esté más involucrado y tenga mejor adherencia.
Este programa, cuando sucedió la pandemia, lo tuvimos que suspender y a los 3 meses empezamos a ver que los pacientes aparecían en la guardia con múltiples caídas. Entonces nos animamos a retomar el trabajo y en forma virtual. Costó bastante porque hubo que hacer una preselección muy cuidadosa de quienes incluíamos en el programa virtual y quienes no, porque esto de trabajar a distancia nos hacía ser como mucho más cautos a la hora de seleccionar, pero los pacientes se adhirieron y hemos llegado a tener grupos de 20 personas, trabajan muy bien y con mucha motivación, y además a esto le agrego un grupo WhatsApp que tenemos, y la línea está abierta 24 horas, los pacientes consultan, no suelen molestar, no molestan, pero cuando tienen alguna inquietud, saben que pueden contar con nosotros en cualquier momento de la semana, cualquier hora, que no tienen que esperar a la sesión para consultar, y se genera un lindísimo clima en el WhatsApp y por lo tanto en la clase también. Trabajamos con los elementos de la foto que muestro a la izquierda, bastones, pelota, mancuernas, tobilleras, bandas elásticas. Y la verdad que es 1 hora de trabajo 2 veces por semana, lo pasamos muy bien, nos divertimos y tenemos unos últimos 15, 20 minutos, depende de las inquietudes de cada paciente, para charlas de tipo formativas, educación, calzado adecuado, prevención de caídas, ¿sí? Entonces, este trabajo dura 4 meses, es virtual, se hace en el domicilio. Trabajamos en forma sincrónica desde la pandemia, dura 1 hora, y los días que no hacemos la clase, los pacientes deben caminar 30 minutos todos los días indefectiblemente. Unos cumplen, otros no. Bien, también saben que cuentan con videos en YouTube, así que aquellos que tienen dificultades con algunos temas, como pueden ser la destreza o la coordinación, se les envían los videos o entran por YouTube. Y bueno, trabajamos mucho todo lo que es fortalecimiento, equilibrio, resistencia, coordinación, destreza, y los últimos 5 minutos lo dedicamos al dual task, a la doble tarea, de incluir en la coordinación el trabajo cognitivo, que les cuesta un montón, es lo que más les cuesta, por eso lo hacemos. Y también practicamos levantarnos desde el piso, cosa que al principio cuesta bastante, pero después lo logran muy bien. Y todo esto a la distancia. A veces uno a ver, la gente lo ve como si fuese esto, y esto es correcto, viene la pregunta, como si fuese un gimnasio, o sea, en vez de ir al gimnasio de la esquina, donde van los chicos más jóvenes, donde quizás mucha bolilla los adultos mayores no le dan, o sea, vos lo haces con un enfoque, me refiero al que está globalmente bien, ¿eh? O sea, que puede hacerlo eh, en diferido, por Zoom, sea, va para ese paciente quizás un poco más dirigido, y el otro que vos querés conocer, que querés ver cómo está, quizás más personalizado, lo haces venir, o puede ser eventualmente indistinto. No, hay todo tipo de paciente. El que está muy bien, le hago una primera evaluación presencial y queda virtual 10 sesiones, termina 10 sesiones y se va al gimnasio. Eh, el que no está tan bien y por ahí necesita completar los 4 meses, sigue 4 meses y después sí o sí lo mando al gimnasio, lo mando a adherirse a programas en parques, lo que más les guste. Yo les pido que sea algo que disfruten. En algunos casos no disfrutan la gimnasia, pero sí disfrutan la aquagym en el tiempo, porque sea algo que sea accesible, cercano, no costoso, que el profesor sea divertido, que vayan con un vecino, una amiga. Eh, Ahora también tengo muchos pacientes que su única actividad es este trabajo virtual que hacemos. Entonces a esos pacientes les exijo que salgan a caminar, mínimamente que salgan a caminar. Y todos absolutamente tienen la opción de venir al servicio en forma presencial cuando lo requieran, cuando lo necesiten. Si aumenta la inestabilidad,
si sienten que, o si han tenido alguna caída y necesito volver a verlos para ver si necesitan un bastón o algo. Eh, sí, las puertas están siempre abiertas y hacemos el switch presencial, virtual, sin ningún problema, ágilmente, digo, sin pedir turno ni nada. Venga mañana, vengan 2 días, quiero verlo. Sí, sí, lo hacemos. Y qué importante es la continuidad, ¿no? Cuando esto termina, ¿no? Como que seguir, porque si deja de hacer nada, no hace nada, o sea, obviamente es que solamente una cuestión de tiempo de volver para atrás. Entonces, la continuidad con algún tipo de actividad es clave. Totalmente, totalmente. Y Marce, lo que vos decías de empoderar. Es súper necesario que nuestros pacientes no vayan a hacer alguna actividad física porque el médico se lo recomendó o porque el kinesiólogo se lo recomendó, sino porque verdaderamente lo necesito, me hace bien, me siento muy diferente. La gente grande cuando hace actividad física se siente muy distinto. Pero bueno, como te decía, esto que tenga que ver con el disfrute. Muchas veces podemos tomar la punta de algún hobby que por ahí queda, no sé, a 15 cuadras, 20 cuadras, entonces aprovecho y voy caminando. Y entonces después de ese hobby, que puede ser cerámica, coro, pintura, lo que quieran, algo nada que ver con lo motor, después empalmo con alguna actividad social con ese mismo grupo y por ahí ese mismo grupo genera alguna actividad física también. Entonces, cómo el vincularlos los mantiene, eh, los mantiene como más activos, más despiertos y más con chip modo activo, porque esto es súper importante que les podamos hacer comprender a los pacientes que por más que nosotros cumplamos años, si yo en mi cabeza pongo el chip modo pasivo, pues entonces estaré entrando en el espiral descendente, mientras que si yo logro ponerme el chip modo activo y situarme en mis 70 años y no en mis 90, no mirar hacia adelante cómo me voy a ir deteriorando, sino sostener lo que hacía a los 70, lo que hacía a los 75, por ahí eso me va a mantener con otra cabeza y con otra actitud en la vida con respecto a todo lo que tenga que ver con motricidad y con cognición. Muchas gracias. Bueno, espectacular, qué lindo. Y te voy a hacer una pregunta, porque esto lo está viendo no solamente profesionales del hospital, sino gente de afuera. O sea, a ver, siempre requiere, y principalmente para el tema de la conexión, ¿no? De la conexión online y todo eso, es gente que tenga de alguna manera alguna cobertura o no. ¿Cómo se engancha con eso? Lo que yo me quedaba pensando, porque sí, bueno, al hospital sí, bueno, requiere una cobertura, obviamente, Sí. pero el hecho de lo online, ¿también requiere o cómo es? Es así, cuando empezó la pandemia, todas las coberturas médicas aceptaron la virtualidad y teníamos pacientes de obras sociales y de prepagas múltiples. Eh, pero después, cuando la pandemia terminó, las prepagas que no eran del italiano comenzaron a decir no cubrimos la virtualidad, los tratamientos virtuales, sí las consultas una única vez, pero no los tratamientos sostenidos en el tiempo. Entonces tuvimos que crear otro grupo que es que trabajamos lo mismo, pero son los pacientes, le llamamos privados, que son todas las prepagas o pacientes del exterior o del interior y que quisieran participar. Está el grupo para pacientes privados. Y el otro grupo es para pacientes del plan de salud del hospital, que esos no tienen que abonar nada. Yo a veces lo que les digo es que lo tomen como si fuese la cuota de un club, a ver si me explico. Entonces, en vez de ir al gimnasio, lo hacen de esta manera, que obviamente está muy focalizado en su problemática, en lo que ellos tienen, y no es solamente ir al gimnasio y la pregunta o el comentario que siempre le hacen, haga lo que pueda, ¿viste? Claro. La cosa no va por ese lado, o sea, va con algo que está mucho más dirigido. Así que bueno, Marilén, espectacular. Mil gracias, estuviste bárbara, como siempre. Bueno, hagan las preguntas que quieran. Aquí abajo también en el email, hagan el comentario que deseen y así poder recibir las preguntas Choice y obtener luego el certificado. Así que bueno, Marilén, mil gracias, un beso enorme y seguimos comunicados. Dale, gracias a vos, Marce. Chao, chao. Gracias.